darle la vida, un santuario para ti. Muestra tus hijos para las guerras, a unirse, a ser uno y cantaremos, amando siempre un santuario para ti. Y cuando venga lleno de gloria nuestra vida acabará como deseo que llegue el día y me diga, siervo fiel, por eso quiero ser un santuario, santo y puro, verdadero, y que agradezco. Dame la vida, un santuario para ti. There was a woman in the Bible days. She had been sick so very long. By and by, she heard Jesus was passing by, so she joined the gathering throng. While she was pushing her way through, somebody asked her, "What are you trying to do?" He said, "If I would just touch the hem of his garment, I know I would be made whole." Now I'm crying, "Oh Lord," crying, "Oh Lord, oh Lord, oh Lord." He said, "If I would just touch the hem of his garment, I know I would be made whole." Cierto momento en que Jesús pasó por un pueblo lleno de dolor, una mujer que sufría una enfermedad lo buscó de corazón. Al acercarse al Señor, tocó su manto buscando salvación. Confiaba que Dios le daría paz a su vida y plena bendición. Decía, "Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios". Confiaba que Dios le daría paz a su vida y bendición. Confiaba que Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, confiaba que Dios le daría paz a su vida y plena bendición. Confiaba que Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, confiaba que Dios le daría paz a su vida y plena bendición. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.
Muy buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, que estamos nuevamente en sintonía, ¿verdad? En esta tarde. Son las 5 de la tarde con 7 minutos. Gracias a Dios, hermanos, que nos da el privilegio de estar nuevamente, hermanos, transmitiendo a través de su radio amiga mensaje de amor para salvación. Saludos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos. Saludos también a nuestro hermano Francisco Ramírez, ¿verdad? Que hace un momento terminó su programa. Y hermanos, bienvenidos. Entonces, en esta hora vamos a llevar a cabo, hermanos, el tema de hoy. Recuerden que estamos dando continuidad, hermanos, al tema que iniciamos desde la semana pasada, ¿verdad? Hermanos, el tema que estamos viendo, hermanos, y que estamos considerando en este programa es la necesidad de hombres elegidos, hermanos, ¿sí? Es lo que estamos viendo. Pero, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios, ¿sí? Antes les recuerdo, hermanos, que visiten nuestra página de la radio, hermanos, www.mensajedeamorparasalvacion.org. Así que, mis hermanos, les invitamos y amigos a que visiten la página, ¿verdad? Y les invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora para, hermanos, continuar con el tema, la necesidad de hombres elegidos. Vamos a ponernos en manos de Dios, hermanos, para que sea Él quien nos ayude y que sea Él, hermanos, quien hable a través de un siervo. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos esta oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Padre, queremos darle gracias primeramente porque usted, Padre bendito, es misericordioso con nosotros. Sabemos, Padre, que usted en cada momento, Padre, nos tiende su mano y sabemos, Padre, que está siempre con nosotros. Le pedimos, Padre, especialmente por cada uno de mis hermanos y amigos que están en este momento escuchando, que posteriormente también lo harán, y que le pedimos, Padre, que usted sea el invitado de honor en esta hora, Padre, en este programa. Bendiga, Padre, este programa, pero también, Padre, este ministerio de radio. Que usted, Padre bendito, sea con nosotros, ayúdenos, Padre, a seguir adelante. Sea también, Padre, con cada uno de nosotros en nuestro ministerio, Padre, personal, al cual usted nos ha llamado, Padre, también sea con nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, conforme a su voluntad. Fortalézcanos en la fe, Padre bendito, y que se cumpla su propósito en nuestra vida cada día, Padre. Asimismo, le pedimos que nos perdone, Padre, las ofensas que cometemos. Y también, Padre, le pedimos que, conforme a su santa voluntad, sea usted, Padre, quien dirija nuestro paso y nuestra mente. Y todo propósito que tengamos, Padre, sea únicamente para darle honra y gloria. Le pedimos, pues, Padre, que asimismo nos ayude en este momento y que sea su palabra, Padre, la que nos instruya para que podamos aprender, Padre, y que de esa manera usted se agrade. Gracias le damos, Padre, pues, por todo ello, y le pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a adentrar al tema, hermanos. Vamos a darle continuidad al tema que ya iniciamos. Recuerdo, hermanos, les recuerdo lo que veíamos la semana pasada brevemente, hermanos, ¿sí? Veíamos, hermanos, en este tema de la necesidad de hombres elegidos. Vimos la última parte que vimos, hermanos, recuerdan cuando, de la forma que Jeremías fue llamado, ¿verdad? Y dice en Jeremías 1:5, ¿verdad? Le dice a Dios: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, ¿verdad? Te di por profeta de las naciones, ¿verdad? Como Dios, hermano, le estaba diciendo a Jeremías, hermanos, desde que él estaba en el vientre de su madre y desde antes ya lo había elegido, hermanos, para ser, hermanos, profeta de las naciones, ¿verdad? Y vimos, hermanos, algunas características de Jeremías, ¿verdad? En ese sentido, en aquel tema, hermanos, que vimos el tema pasado. Pero vamos a dar continuidad, hermanos. La necesidad de hombres elegidos sigue siendo, hermanos, una necesidad grande, una necesidad enorme, hermanos, ¿sí? Y como mencionábamos, hermanos, en el tema anterior, mencionábamos, hermanos, que Jeremías tenía un fuego, ¿sí? Un fuego, hermanos, que decía que sentía por dentro, ¿verdad? Y, hermanos, hoy vamos a ver otra clase de fuego, hermanos, también, que también vamos a considerar, porque, hermanos, aquella persona que Dios elige para servirle, aquella persona que Dios elige, hermanos, para que haga su voluntad, hermanos, debemos tener estas características, hermanos, y esto que vamos a ver, hermanos, es para que lo aprendamos juntos, es para que juntos, hermanos, podamos ver lo que Dios anhela ver en nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, esa clase de fuego, hermanos, que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? Dando continuidad al tema, es la que debe consumir, hermanos, a un servidor de Dios. Ese fuego interno, hermanos, lo podemos traducir, hermanos, en una forma de sufrimiento ante la frialdad, hermanos, espiritual que hay en este mundo, hermanos, ¿sí? El salmista decía que en su meditación se encendió fuego, hermanos, ¿sí? En el Salmo capítulo 39, versículo 3, así lo menciona él.
Pero hermanos, también Jeremías lo sintió. Por eso le mencionaba ese fuego que Jeremías decía. Siento un fuego en los huesos, ¿verdad? Ese fuego, hermanos, interno. Hermanos, pero el fuego que vamos a ver ahorita, hermanos, ese fuego que lo vamos a traducir, hermanos, como ese sufrimiento a la frialdad espiritual que hay en estos momentos, hermanos, es ese sufrimiento, hermanos, ante el pecado, ¿sí? Y hemos dicho, hermanos, que no deben existir fronteras para el servidor de Dios, hermanos, no debe existir fronteras. Pero la situación espiritual, hermanos, la situación espiritual del país donde usted ha nacido, en el país que usted me esté escuchando, nos debe preocupar hasta el grado de sufrir por ello, hermano. Porque si no nos preocupamos por el pecado, hermanos, que hay en las personas, jamás nos va a preocupar hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Si usted no se preocupa por el pecado de las personas, si no se preocupa por el pecado que hay en su barrio, que hay en su nación, entonces nada lo va a impulsar a servir a Dios. Nada, hermanos. En Jeremías capítulo 13, versículos del 8 al 10, Jeremías, hermanos, tradujo esta necesidad y este sufrimiento, hermanos, por el pecado de esta manera. Y vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová, así haré pudrir la soberbia de Judá, dice, y la mucha soberbia de Jerusalén. Dice, este pueblo malo, fíjese bien, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Fíjese bien la comparación, ¿verdad? Hermanos, imagínense esa angustia, hermanos. Esa angustia que Jeremías estaba viendo ante el pecado, hermanos. Y esa angustia ante el pecado, hermanos, es característica en los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Sí? En una de las ocasiones, hermanos, que Nehemías compareció ante la presencia del rey Artajerjes, hermanos, Nehemías advirtió, hermanos, la tristeza en su rostro, ¿sí? Cuando el rey le preguntó los motivos, Nehemías, hermano, le contesta de esta manera. Vean lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 3, hermanos. ¿Cuál fue la contestación de Nehemías? ¿Cómo no estar triste? Dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, fíjese bien, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Sí? Hermanos, la preocupación de Nehemías estaba manifestando en su rostro. Nosotros podemos, hermanos, imaginarnos también la preocupación de Jeremías, hermanos, en lo que leímos hace un momento, ¿sí? Pero también, hermanos, debemos imaginarnos, hermanos, ese sufrimiento, hermanos, por el pecado en el rostro del Señor Jesucristo, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo sintió en su propia carne, hermanos, esa degradación, ese sufrimiento ante la degradación espiritual, hermanos, que había en la gente. Su espíritu, hermanos, del Señor se estaba lamentando, hermanos. Y dice, vean lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 34, hermanos. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjese bien, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. Hermanos, hermanas y amigos que están escuchando en este momento, quien no sienta este mismo dolor en lo más íntimo de hermanos, de esta naturaleza, hermanos, que tenemos humanamente, que si no sentimos ese dolor, hermanos, ante la perdición espiritual y eterna, hermanos, de las propias personas que habitan cerca de usted, difícilmente usted podrá sentir ese dolor ante el pecado, ante las personas que están en otro país. Si usted no se preocupa por sus vecinos, si usted no se preocupa por su propia familia, si usted no le interesa cómo está, hermanos, el pecado pudriendo, hermanos, la sociedad, si no lo hacemos en nuestro propio
lugar, hermanos. Mucho menos nos va a preocupar, hermanos, el pecado en otros países. Y eso, hermanos, debe ser en nosotros. El siervo de Dios debe estar preparado para esto. El siervo de Dios debe sufrir, hermanos, por el pecado. Debe preocuparse por el pecado, hermanos. Porque si no nos preocupa eso, hermanos, jamás nada nos va a impulsar a predicar el Evangelio. Nada nos va a impulsar a hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar siempre en las comodidades, vamos a estar siempre en lo que nos conviene, pero nunca vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es por esto, hermanos, la necesidad de hombres elegidos realmente por Dios. Los hombres que Dios elige son para trabajar, hermanos. Los hombres que Dios elige son para hacer su voluntad, para que se preocupen por el pecado, para que se preocupen por todo lo que está pasando en este mundo, hermanos. Y la forma de hacerlo, hermanos, es ir y ocuparnos en lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, debemos sentir también esa preocupación, hermanos, ese sufrimiento ante la poca recepción que hay del mensaje, hermanos. Sí, el factor negativo, hermanos, déjenme decirle esto, que más influye, fíjese bien, en la vida de un servidor de Dios, es el desaliento, hermanos. El comprobar que la gente reacciona con diferencia ante el mensaje de Cristo, hermanos, para muchos siervos de Dios, hermanos, les causa desaliento, les causa desánimo, hermanos. ¿Sí? Ahora, pero algo que consuela, hermanos, algo que consuela el saber que siempre eso ha sido igual, hermanos. ¿Sí? El profeta Jeremías, hermanos, se enfrentó con esta situación, hermanos. Sí, se enfrentó con ese desaliento de que muchas personas eran indiferentes ante la palabra de Dios, hermanos, ante el mensaje de Dios, hermanos. Y fíjese bien, a Jeremías eso le causaba mucho dolor, hermanos. Vean lo que dice Jeremías capítulo 6, hermanos, versículo del 10 al 11. Fíjese bien lo que dice, hermanos. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿Sí? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Dice, y no pueden escuchar. Fíjese bien lo que dice. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No lo aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Hermanos, Jeremías estaba tan cansado, estaba deprimido, hermanos. De esa forma se sentía Jeremías. ¿Por qué, hermanos? Por la poca recepción que tenía el mensaje de Dios que él estaba llevando, hermanos, ante las personas. ¿Sí? Y eso, hermanos, deseaba salir. Lo que Jeremías estaba intentando decirnos, hermanos, es que él deseaba salir a las calles y gritar, hermanos, gritar literalmente a voces las verdades divinas que le apresionaban el alma, hermano. ¿Sí? Imagínense solamente ese momento que estaba viviendo Jeremías, hermano. ¿Sí? Hermanos, incluso Jesucristo mismo, hermanos, Jesucristo mismo sintió una gran tristeza parecida, hermanos, cuando se presenta, hermanos, el abandono general, que se estaban retirando, hermanos, de él. ¿Se acuerdan? Las palabras que le dirigió Cristo a los discípulos mismos, en Juan capítulo 6, 67, le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Cristo les dijo: bueno, si se quieren ir, váyanse. Si ustedes se quieren ir, váyanse. Hermanos, pero eso también le estaba causando tristeza, hermanos, a Dios. Le estaba causando una gran tristeza. Y déjenme decirle, mis hermanos, hubo por ahí un personaje, hermanos, que escribió lo siguiente, llamado Paul Roten. Dice, fíjense lo que escribió: en ninguna época, fíjense bien lo que escribió esta persona, en ninguna época se ha encontrado Dios tan ausente de la mente de los hombres como en este siglo. Fíjense bien esta reflexión, hermanos. En ninguna época se ha encontrado Dios tan ausente de la mente de los hombres como en este siglo. Hermanos, los servidores de Dios no son culpables
de esa situación. Pero, hermanos, sí debemos lamentar, debemos llorar, hermanos, debemos sufrir por la situación que está en la sociedad, hermanos, ante la indiferencia a la palabra de Dios, ante la poca recepción que hay de la palabra de Dios, ante el pecado que sigue habiendo en la misma sociedad, hermanos. Y eso, hermanos, nos debe arder dentro de nosotros como ese fuego, hermanos, para que no seamos indiferentes ante esa situación, para que usted y yo vayamos, hermanos. Porque si usted no tiene ese fuego como el que sintió Jeremías, usted jamás se va a preocupar por el pecado de las personas. Usted va a decir, bueno, y se le echan, que hagan lo que quieran. Yo tengo las bendiciones de Dios, estoy bien, tengo una buena casa, un buen trabajo, con eso me basta, la gente que haga lo que quiera. No, hermanos, nos debe preocupar como el mismo Señor Jesucristo le preocupó, hermanos, la indiferencia. ¿Por qué, hermanos? Porque un verdadero siervo de Dios, un siervo elegido por Dios realmente, se va a preocupar por los intereses de su Señor y no por los nuestros. ¿Sí? Así que, hermanos, debe haber, hermanos, ese sufrimiento y ese dolor ante la poca recepción del mensaje, hermanos. Es decir, en otras palabras, hermanos, nos debe preocupar que la gente no quiera escuchar la palabra de Dios. Hermanos, pero también no solamente hay poca recepción de la palabra, hermanos. También debe haber sufrimiento dentro de nosotros, hermanos, ante la ignorancia espiritual, hermanos. ¿Sí? La incredulidad, hermanos, es muchas veces fruto de la ignorancia espiritual. ¿Sí? Muchas veces es fruto de ello. Hermanos, la pregunta es, ¿cuál es la reacción? Fíjese bien la pregunta. ¿Cuál es la reacción de los servidores de Dios ante la ignorancia espiritual de nuestros días? Esto es para que lo meditemos. Esto es para que realmente, hermanos, lo planteemos en nuestra mente, en nuestro ser. Y digamos, ¿cuál es la reacción verdaderamente de los servidores de Dios ante la ignorancia espiritual de nuestros días, hermanos? Hermanos, hablando de Jeremías, estamos hablando de Jeremías en general, hermanos, en este tema, ¿sí? A Jeremías le causaba un dolor, hermanos, tan profundo. Y ese dolor profundo, hermanos, era por la ignorancia espiritual de la gente que había en su época, hermanos. Y ese dolor lo expresó con palabras, hermanos, escritas. Y podemos ver a través de sus palabras, hermanos, el fuego que estaba desgarrándolo, hermanos. Le estaba desgarrando el alma ante el triste estado religioso que estaba viviendo, hermanos, la gente en su época. Y fíjese cómo lo dice, hermanos. Textualmente lo dice así. Jeremías capítulo 4, versículo 19 en adelante. Lo voy a leer rápidamente. Fíjese bien cómo inicia, hermanos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. Pregón de guerra, porque mi pueblo es necio. Porque mi pueblo es necio, dice, y no me conocieron. Fíjese bien. Mi pueblo es necio y no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Imagínense el dolor que estaba sintiendo Jeremías, hermanos. Imagínense, hermanos, cómo ese fuego le estaba desgarrando el alma a Jeremías, hermanos. Ese sufrimiento, hermano. Para decir estas palabras textuales como las leímos, hermanos. Jeremías fue un siervo de Dios, hermanos, que realmente estaba viviendo la palabra. Que realmente, hermanos, se estaba preocupando por lo que estaba pasando. Hermanos, el pecado, la escasa recepción por el mensaje de Dios y la ignorancia espiritual, hermanos, eran tres causas que hacían sufrir al profeta Jeremías. ¿Sí? La situación actual, hermanos,
en esos mismos aspectos, hablando en ese momento, hermanos, es peor. Y los servidores de Dios debemos mostrar, hermanos, dolor sincero, preocupación ante esta situación que está pasando, hermanos, la sociedad en estos momentos. ¿Por qué, hermanos? Porque la venida de Cristo está muy cerca. Porque la venida de Cristo, hermanos, está muy, muy cerca. Y no podemos desperdiciar el tiempo, hermanos, en nosotros mismos. Debemos, hermanos, aprovechar el tiempo compartiendo la palabra de Dios. Debemos aprovechar el tiempo, hermanos, trabajando para Dios. Debemos nosotros, hermanos, aprovechar nuestro tiempo preocupándonos por esas almas, hermanos. Porque si usted se hace también indiferente ante el problema que hay en la sociedad, si usted es indiferente ante el problema del pecado, ante el problema del poco interés de la gente por escuchar la palabra de Dios y ante esta ignorancia espiritual, hermanos, también Dios nos va a pedir a cuentas. No crean que solamente va a decir, mira, pues tú eres de los que no faltabas, de los que no faltabas a las reuniones ni a las campañas, y eres de los que llegabas a tiempo. No, eso, hermanos, no solamente va a bastar. Va a decir, bueno, mira, no te preocupaste por el pecado que había en tu vecino, no te preocupaste por el pecado que había en tu nación, no te preocupaste por el pecado que había en otro país. Hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la necesidad tan grande, hermanos, que hay en este momento, que es, hermanos, la presencia de Dios en cada hogar, hermanos. La presencia de Dios en cada corazón. ¿Sí? Así que, hermanos, un verdadero siervo de Dios, un siervo elegido realmente por Dios, debe preocuparse por esta situación, porque lo hizo el Señor Jesucristo. Y porque lo hicieron los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y nosotros, hermanos, debemos también tener ese mismo dolor, esa misma preocupación. Pero, hermanos, tenemos que reaccionar, tenemos que accionar. No solamente quedarnos en nuestra mente con esa preocupación, hermanos, no. Debemos salir a hacer las cosas. Hermanos, no solamente estamos hablando de un fuego, hermanos, desgarrador como el de Jeremías. Ese fuego, hermanos, que lo estaba consumiendo por la preocupación, hermanos, por la preocupación del pueblo, por la preocupación de la gente que no quería escuchar. Vamos a ver también, hermanos, hay un fuego, hermanos, que también Jeremías sufrió, hermanos. Y ese fuego lo podemos traducir, hermanos, en ese fuego, hermanos, de ser perseguidos. ¿Sí? Hermanos, el fuego de la persecución, déjeme decirle, estuvo constantemente encendido en la vida de Jeremías. Cárceles, persecuciones, abundaron, hermanos, en la vida agitada de Jeremías. Hermanos, y déjeme decirle que en ese caso, hermanos, una situación como esa es una cosa natural en la vida de todo verdadero servidor de Dios. Un servidor de Dios que quiere ser fiel a la vocación a la cual ha llamado, va a tener problemas como los tuvo Jeremías. Pero si tú eres una persona que dice, no, pues que yo fui llamado por Dios, pero yo nunca he tenido problemas, hermanos, tristemente, déjeme decirle esto, yo he escuchado, hermanos, he escuchado hermanas dentro de la iglesia de Cristo que dicen, yo jamás he tenido problemas, yo no tengo ningún problema, a mí no me pasa nada, yo soy feliz, estoy contento, hermanos. Entonces, ¿a qué fuiste llamado? Si los mismos hermanos, los mismos profetas, los mismos apóstoles, hermanos, vivieron un cristianismo tan complicado, tan difícil, ¿por qué decimos nosotros, no, yo no tengo problemas? A mí no me pasa nada, no me falta nada, hermanos. Entonces, no está sirviendo a Dios. Porque un verdadero siervo de Dios va a tener los mismos problemas que tuvieron los servidores en aquel tiempo. Quizá no igual en el sentido literal, pero sí, hermanos, problemas sí los va a haber. Hermanos, déjeme decirle que a Jeremías lo siguieron sus propios paisanos, ¿sí? Aquellos a quienes él estaba ministrando, hermanos, en el nombre del Señor. Los mismos que él estaba intentando conducir por el buen camino, hermanos, lo persiguieron, hermanos. Fíjese bien.
Qué situación tan complicada para él, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 18 en adelante dice, hermanos, y Jehová me lo hizo saber, fíjese bien lo que dice Jeremías, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, fíjese bien, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Hermanos, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Hermanos, las propias personas que estaban recibiendo el mensaje, las propias personas que estaban recibiendo la bendición, hermanos, a través del mensaje de Jeremías, lo estaban persiguiendo, hermanos. Quien tenga la suerte de servir a Dios, fíjense bien lo que vamos a decir, hermanos. Quien tenga la suerte de servir a Dios en este momento, en la actualidad, en un país con absoluta libertad religiosa, dé gracias al Señor por ello. Mis hermanos que me están escuchando de aquí de México, tenemos libertad religiosa, sí la tenemos. Y muchas veces aún teniendo esa gran bendición de tener libertad religiosa, aún así le ponemos peros para predicar el Evangelio. Aún así usted le pone peros para salir a predicar. Aún sabiendo que tenemos libertad religiosa. Hermanos, pero hay quienes están sufriendo en este momento persecución de sus propios conciudadanos, porque hay países donde no se puede predicar el Evangelio, donde les prohíben hacerlo. Pero mis hermanos, si usted que me está escuchando, si usted mi hermano que me está escuchando, tiene ese problema en este momento, no se aflija, mi amado hermano. Véalo como algo natural y luche, dando gracias a Dios de que lo esté considerando a usted como digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Amén. Hermanos, así que si usted está viviendo en un país donde hay libertad religiosa, dé gracias a Dios, glorifique el nombre de Dios, pero no solamente eso, salga y predica el Evangelio. Vaya y preocúpese por el pecado, por la indiferencia, por ese problema que hay de que la gente no quiere escuchar la palabra. Preocúpese por ello. Hermanos, pero no solamente a Jeremías lo perseguían los conciudadanos, también lo perseguía su propia familia, hermanos. Fíjese bien, capítulo 12, versículo 6 de Jeremías. Porque aún tus hermanos, fíjese bien, y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No lo creas cuando bien te hablen. Hermanos, ese es el destino de muchos servidores de Dios, hermanos. Sufrir el dolor que causa la incomprensión y la persecución de la propia familia, hermanos. Es algo que tenemos que sufrir, hermanos. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, hermanos, ya nos había advertido. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, lo había predicho, que llegaría a ser motivo de discordia en el seno de la familia, hermanos. ¿Sí? Hermanos, lo dice Lucas capítulo 12, versículo 53. ¿Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra quién? Contra su suegra? Hermanos, déjeme decirle que muchos servidores de Dios, hermanos, en la actualidad arrastran hoy día con este problema. Algunos lo disimulan mejor que otros, hermanos, pero en algunos casos esta situación, hermanos, conduce incluso, fíjese bien, hermanos, a que muchos predicadores renuncien, a que muchos predicadores, hermanos, dejen el ministerio, a que muchos misioneros dejen el ministerio, hermanos, y abandonen la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque creen que es un peso muy grande que no pueden llevar.
Pero hermanos, Jeremías también lo vivió. ¿Sí? Lo que estamos viendo en este momento, hermanos, son las características de un hombre realmente elegido por Dios, hermanos. Es el tema general que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, hermanos, en programas posteriores, hermanos, porque no es un tema tan corto que digamos, hermanos. Pero todo esto que estamos viendo es para que reflexionemos, hermanos, y que nos pongamos a pensar si realmente estamos haciendo la función de un verdadero siervo de Dios. Hermanos, no solamente la familia de Jeremías lo persiguió, no solamente los conciudadanos, hermanos, también sufrió el problema de ser encarcelado, hermanos, ¿sí? No hubo tribulación que Jeremías no experimentara, hermanos, ¿sí? Conoció intensos dolores morales y físicos, hermanos. Fue varias veces encarcelado. Y fíjese, hermanos, en Jeremías capítulo 21 y 2. Estoy viendo, hermanos, estamos viendo textualmente las situaciones que él estaba viviendo. Dice que el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué pasó con él, hermanos? Azotó, dice Pasur, al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual, hermanos, conducía a la casa de Jehová. Lo tuvo que azotar, hermanos, ¿sí? Lo estaba azotando. Y nuevamente, hermanos, ¿sí? Fue acusado en otras circunstancias y nuevamente fue azotado y fue encarcelado, hermanos, por oficiales del rey Sedequías, ¿sí? Ustedes lo pueden ver, hermanos, por el tiempo en Jeremías capítulo 37 del 11 al 15. Le pueden dar lectura, hermanos, cómo sucede esto, cómo nuevamente lo vuelven, hermanos, a encarcelar y vuelve a sufrir, hermanos, este tipo de situación, hermanos. El mismo Sedequías, hermanos, le manda arrojar en el interior de una cisterna cubierta de cielos. Imagínense nada más. Imagínense lo que estaba pasando con este profeta, hermanos. En el capítulo 38 de Jeremías, versículo del 1 al 6, usted lo puede corroborar, hermanos, ¿sí? Le estoy dando las citas, hermanos, por la falta de tiempo, ¿sí? Solamente para que entendamos lo que estaba sucediendo, hermanos, con Jeremías. Hermanos, cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, hermanos, y se llevó a un grupo de judíos a Babilonia, el profeta Jeremías, hermanos, fue esposado y fue atado con cadenas, hermanos. Imagínense todo lo que estaba viviendo, hermanos, un servidor de Dios. Cuando usted lee, hermanos, la vida de los apóstoles, cuando usted lee, hermanos, en particular, cómo el mismo apóstol Pablo narra, hermanos, todo lo que vivieron por servir a Cristo, hermanos. La pregunta es, ¿realmente nosotros estamos viviendo lo que vivieron ellos? ¿Realmente hemos tenido valor de servir a Dios al tal grado, hermanos, de poder soportar ese tipo de cosas? Hermanos, ante esa persecución, ante esa situación, ante esos problemas, aflicciones, hermanos, como los que estamos viendo en Jeremías, hermanos, ese fuego, hermanos, que dice Jeremías mismo, hermanos, no se apagó mientras estuvo encendida la vida del profeta, hermanos. Ese fuego que él tenía no se apagó. Pero, hermanos, el servidor de Dios que no sufra en la actualidad, el siervo de Dios que se atreva a decir que no sufre, que no tiene problemas, el siervo de Cristo, hermanos, que diga que no está pasando por ninguna prueba, que dé gracias a Dios. Pero eso quiere decir, uno, que no está siendo probado. Número dos, que no está sirviendo a Dios como debe de ser, porque todo servidor de Dios, hermanos, siempre tiene una consecuencia. Hermanos, si tú estás sufriendo en este momento por servir a Cristo, hay un precedente, hermanos, muy importante en Juan capítulo 15, versículo 20. Dice, acordaos de la palabra, dice el Señor,
que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, ninguna clase de aflicción, ninguna clase de prueba, ninguna clase, hermanos, de situación puede apartarnos, hermanos, de la misión que hemos recibido por parte de Dios. Nada nos debe apartar de eso, hermanos. En Lucas capítulo 13, versículo del 32 y 33, hermanos, cuando le dijeron al Señor Jesucristo que huyera, Herodes le buscaba para matarle, hermanos. Le estaban diciendo, huye porque te están buscando. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo, hermanos? Vean lo que dice: id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible, dice el Señor, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hermanos, fíjense bien la valentía con la que el Señor nos estaba diciendo que necesita ver en nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo Pablo, el apóstol Pablo, en medio de tanta persecución, en medio de tanta aflicción, de tanto dolor, hermanos, tuvo valentía de expresar palabras maravillosas como lo fue en Romanos capítulo 8, versículo 35, en medio de circunstancias, hermanos, crueles, en medio de circunstancias horribles, hermanos? Pablo escribió esto: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, vean lo que dice Pablo, hermanos, esa convicción que usted y yo debemos tener. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿quién de nosotros tiene esa valentía de tener una convicción como la que tuvo Pablo? ¿Quién de nosotros tiene esa convicción, hermanos, en medio de tantas pruebas? Por eso, hermanos, por eso lo que estamos viendo en esta tarde, hermanos, que la necesidad de hombres elegidos, hermanos, debe haber preocupación por el pecado que hay en el mundo. Debe haber preocupación por la poca recepción del mensaje, hermanos, es decir, que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero también debe haber persecución, hermanos, por la ignorancia espiritual que hay, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Aún en medio de todo esto, hermanos, debemos nosotros ver por esa situación, hermanos. Debe ser más importante que otra cosa. Hermanos, Jeremías tuvo una época en su vida, hermanos, esta parte la vamos a ver. Voy a ver solamente un poquito, hermanos, porque son las 5:46. A lo mejor no le alcanzamos a ver todo, hermanos. Pero hubo una época, en la época de Jeremías, en su vida, hermanos, que también se le apagó la llama del fuego, hermanos. Y solo estaba viendo negrura a su alrededor, hermanos. El fuego limpio de esa vocación que tenía Jeremías, ese fuego abrasador, hermanos, de su sinceridad misionera, ese fuego, hermanos, que iba más allá de la persecución de la familia, de los conciudadanos, hermanos, se convirtió en un fuego negro que solo le estaba produciendo tinieblas, hermanos. Fíjese bien, usted que me está escuchando, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, quien no ha pasado en su vida por una experiencia tan amarga, quien no ha sentido que la fe, hermanos,
le está resbalando bajo sus pies, que intenta, hermanos, hundirlo en la duda, quien no haya llegado hasta arrepentirse de haber nacido, hermanos, no sabe entonces lo que es el gozo de la restauración ni el recobro, hermanos, de la paz perdida. Tenemos que llegar hasta el fondo, hermanos, para valorar lo que hay cuando usted se levanta. Hermanos, Jeremías, hermanos, para que nada le faltara, naufragó en las aguas traidoras del desaliento y hasta cayó, hermanos, en la desesperación humana, algo en lo que usted y yo podemos caer en cualquier momento, hermanos. ¿Sí? Así que no nos dejemos llevar por aquello de que dice, no, es que mi hijo o este predicador o es tan lleno de fe que nunca va a caer por su inteligencia. No, eso no sirve, hermanos. Hasta el mismo Señor Jesucristo, hermanos, tuvo un momento de debilidad. Hablando humanamente, hermanos, en el sentido de que llega el cansancio, hermanos. Llega, hermanos, también... Llega, hermanos, ese momento en el que usted se siente hasta deprimido. Hermanos, Jeremías se creía un hombre de discordia, hermanos. La sensibilidad que estaba viviendo, hermanos, en ese momento, el profeta Jeremías, adquiere, hermanos, matices conmovedores que podemos nosotros notar, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Jeremías había sido puesto en la tierra, ¿para qué, hermanos? Para transmitir el mensaje de Dios. La pregunta es, hermano, hermana que me está escuchando, ¿para qué hemos sido llamados por Dios? ¿Para formar parte solamente de la iglesia? ¿Usted ha sido llamado solamente para que asista solamente los miércoles y los domingos? ¿Usted ha sido llamado solamente para que usted diga, yo solamente aporto a la iglesia, pero a mí no me interesa el trabajo en la obra? Hermanos, hemos sido llamados a transmitir el mensaje de Dios con toda nuestra vida entera. Hermanos, Jeremías fue llamado para eso. Y en el capítulo 1, verso 7 dice, ¿dirás todo lo que te mande? Así le dijo Dios. Dirás todo lo que yo te mande. Hermanos, Jeremías llegó un momento, hermanos, en que él estaba descorazonado. Jeremías estaba triste, hermanos. Él estaba atacado de un espíritu pesimista, hermanos. Y estaba pensando que su ministerio, en vez de ser bendición, él pensaba que estaba destruyendo, hermanos. Que en vez de edificar, él estaba destruyendo. Y fíjense cómo en ese estado, hermanos, de depresión prácticamente lo podemos decir. Cómo Jeremías se expresa, hermanos. Jeremías capítulo 15, verso 10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Fíjese bien, hermanos, cómo se estaba sintiendo Jeremías, hermanos. Pero, hermanos, tremendo error. ¿Por qué? Cualquiera que sea la circunstancia, hermanos, en la que estemos viviendo, cualquier circunstancia que resulte de predicar el Evangelio, hermanos, un siervo de Dios debe tener siempre la seguridad de que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Aunque hay hermanos por ahí, hermanos, que a veces quieren aplastarlo a usted. Aunque haya por ahí, hermanos, personas que lo quieran acabar a usted. Aunque siempre surjan personas que no están de acuerdo con lo que usted hace en la obra. Mientras usted esté haciendo lo que Dios le ordene, usted esté convencido de que está glorificando el nombre de Dios. Hermanos, el mensaje del Evangelio se convierte muchas veces en la espada que Cristo vino a traer en la tierra, hermanos, ¿sí? Y déjeme decirle que eso, hermanos, puede ser motivo de discordia, ¿sí? Pero, hermanos, muchas discordias familiares surgen como consecuencias de la conversión de uno o más miembros en la familia, hermanos. Entre más cristianos hay en tu hogar, a veces hay más problemas. Y es ahí donde muchos se tuercen, hermanos. Es donde muchos se desaniman y mejor
para quedar bien con la familia, mejor se alejan de Dios, hermanos. No. El servidor de Dios no debe de desanimarse por ningún motivo, hermanos. Al contrario, un servidor de Dios debe proseguir con su trabajo con una convicción, hermanos, de estar cumpliendo con lo que Dios le está mandando. Así es como debe trabajar el siervo de Dios, hermanos. Y llegó al grado, hermanos, Jeremías, de maldecir hasta el día de su nacimiento, hermanos. Solamente quiero que dimensionemos lo que estaba pasando con este profeta, hermanos. La pregunta es, ¿puede existir un siervo de Dios? ¿O puede un siervo de Dios? Formulemos mejor la pregunta. ¿Puede un siervo de Dios caer en la desesperación hasta el extremo de maldecir el día de su nacimiento? Hermanos, Job lo hizo. Hermanos, Jeremías lo hizo. Vean lo que dice, hermanos. Voy a leer esta última parte de la Biblia, hermanos, para este momento. Jeremías 20, 14 al 18, hermanos. ¿Cómo estaba llegando al grado, hermanos? Al grado que estaba cayendo el profeta Jeremías, hermanos. Dice, maldito el día que nací, hermanos, dice Jeremías. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre?, dice Jeremías. ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? Hermanos, lo que estaba viviendo Jeremías, hermanos, era una depresión enorme. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque un verdadero siervo de Dios enfrenta este tipo de cosas. Un verdadero siervo de Dios, hermanos, ¿sí?, va a tener problemas con su familia, con las personas que lo rodean. Nunca va a agradar a la mayoría, pero hermanos, tenemos que seguir haciendo el servicio a Dios. Hermanos, quiero terminar con esta parte. Esta es la sinceridad, hermanos, que muestra la Biblia. La Biblia no oculta, hermanos, las caídas ni las vacilaciones de los más grandes personajes del Antiguo Testamento, hermanos, y también del Nuevo. Todo servidor de Dios, hermanos, tiene estos grandes momentos de decaimiento, hermanos. Sí. Pero no debemos permitir, mis hermanos, que el fuego, el cual Dios ha puesto en nuestro interior, hablando en ese sentido, para poder servirle, hermanos, que no se apague. Lo debemos, hermanos, avivar. Ese fuego, hermanos, lo debemos avivar, hermanos, siempre con esa fidelidad, con esa constancia, y sirviendo, hermanos, con todo nuestro corazón y el alma y la mente a nuestro Padre Celestial. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente, pero en el próximo programa vamos a seguir, hermanos, viendo este tema maravilloso, hermanos, de la necesidad de hombres elegidos. Estoy viendo por aquí algunos mensajes que dejaron nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestra hermana Bonnie Romero nos está pidiendo una oración, ¿verdad? Porque va a ser sometida a una operación de cabeza por un tumor. Será la tercera operación en 3 años y medio. Bien, mis hermanas, vamos a orar mucho por usted. Y hermanos, también por ahí saludo a nuestros hermanos que han estado conectados en esta tarde. Saludo también a nuestro hermano José Manuel Viera Maldonado, ¿verdad? Dice nuestro hermano, muy edificante el programa, tenemos que seguir adelante proclamando la palabra del Señor. Amén, hermano. Así es. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar, hermanos, ya que solamente nos quedan escasos 3 minutos para terminar, hermanos. Vamos a hacer la oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Padre, le damos gracias, porque usted, Padre bendito, ha sido misericordioso. Le pedimos, Padre, que nos ayude a comprender el propósito de este tema, porque sabemos, Padre, que usted necesita de esos siervos verdaderos que puedan dar su vida a usted.
Que podamos, Padre, nosotros entender que aún en medio de circunstancias difíciles debemos seguir proclamando su palabra. Aun cuando las personas, aun cuando nuestra familia, aun cuando todo se pone en contra de nosotros, seguir glorificando su nombre, hermanos, y sirviéndole con ese amor por el cual usted también nos ama, Padre bendito. Le pedimos por cada uno de mis hermanos y amigos que han estado conectados en esta tarde. Le pedimos, Padre, por nuestra hermana Bonnie Romero, la cual nuestra hermana será nuevamente intervenida, Padre, en una operación de su cabeza por un tumor, Padre. Le suplicamos que usted le siga, Padre, ayudando. Usted conoce la situación que está viviendo nuestro hermano en este momento. Sea con ella, Padre bendito, fortalezca su fe. Y sabemos, Padre, que usted tiene la última palabra siempre en todas las cosas. Asimismo, Padre, le pedimos que usted ponga en manos de los doctores, Padre, siempre su voluntad, para que usted, Padre, cumpla su propósito en nuestra hermana. Le pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados en esta tarde. Pedimos, Padre, para que usted nos fortalezca y que nos ayude, Padre, a entender que la necesidad en este momento que hay en la sociedad, Padre, debemos nosotros enfrentarla como sus siervos. Debemos, Padre, salir a hacer lo que usted nos ordena que hagamos. Le pedimos, pues, Padre, así mismo que nos perdone si le hemos ofendido, Padre, y por aquellas ofensas que hacemos, no solamente, Padre, durante el día, Padre, sino cada momento. Por cada ofensa que le hacemos, Padre, perdónenos. Pero también le pedimos que nos restaure si nuestra fe, Padre, se ha tratado de desvanecer, que usted, Padre, nos ayude a levantarnos, para que de esa manera, Padre, podamos apreciar su misericordia y sirvámosle con ese mismo amor con que nos ama usted mismo. Gracias le damos, Padre, por ello. Bendiga este programa y bendiga este ministerio de radio, la cual, Padre, su único propósito es que juntos glorifiquemos su santo nombre. Y todo esto, Padre, se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les agradezco por su compañía en esta hora. Gracias, hermanos, por sus comentarios y también por estar con nosotros. Hermanos, recuerden que este tema no ha terminado. Vamos a continuar hablando de este tema, el cual, hermanos, nos está enseñando cosas maravillosas para realmente, hermanos, entender lo que Dios espera de un verdadero siervo para Él. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una bonita tarde. Y, hermanos, visiten nuestra página www.mensajedeamorparasalvacion.org. Muy buenas tardes y que Dios sea con cada uno de nosotros. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.